La cámara del Consejo de Investigación Galáctica vibraba con una energía nerviosa mientras 200 de las mentes más brillantes del espacio conocido se reunían para lo que se convertiría en la reunión más trascendental de nuestra historia. Yo, Zictal, xenobiólogo en jefe del séptimo brazo, me encontraba de pie en el podio central, con mis manos escamosas temblando ligeramente mientras acomodaba mis cristales de datos. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería. Su enorme cúpula se alzaba casi 1 kilómetro de altura, con muros curvos diseñados para amplificar incluso el susurro más suave, haciéndolo llegar hasta los asientos más lejanos. A mi alrededor, representantes de 97 especies con capacidad espacial llenaban los anillos de asientos en niveles, y sus cuerpos reflejaban la increíble diversidad de la vida en nuestra galaxia. Desde los caminantes de niebla gaseosa de Nebula Prime, hasta los modeladores de roca de base silicio del borde exterior, cada especie había evolucionado para sobrevivir en sus propios y apacibles rincones del espacio. Pero hoy no estábamos allí para hablar de ellos. No. Hoy se trataba de los supervivientes supremos, las especies que habían conquistado lo que llamamos mundos mortales, planetas tan hostiles que el simple hecho de pisarlos bastaría para acabar con la vida de la mayoría de los seres sintientes. La primera vocera, Lumin, flotó hacia el frente dentro de su burbuja de gravedad, con sus zarcillos bioluminiscentes pulsando de anticipación. «Colegas honorables», dijo, y su voz resonó por la cámara. «Nos hemos reunido para escuchar los hallazgos de Zictal, nuestro xenobiólogo en jefe, con respecto a la reciente categorización de especies de mundos mortales y los descubrimientos notables realizados sobre la civilización Dracnid. Carraspeé, un hábito que adopté de mi tiempo estudiando primates menores. Gracias, primera vocera. Durante los últimos 50 ciclos, mi equipo ha documentado y analizado todas las especies conocidas que evolucionaron en mundos que clasificamos como hostiles para la vida. Hasta ahora, creíamos que los Dracnids ostentaban sin competencia el título de supervivientes definitivos. Se oyeron murmullos en toda la asamblea. Todo el mundo conocía a los Dracnids, con sus triples capas de armadura y su capacidad para sobrevivir en entornos que reducirían a la mayoría de las especies a sus átomos constituyentes. Su planeta de origen, Draknar, era una pesadilla de tormentas ácidas y fluctuaciones gravitatorias capaces de aplastar a la mayoría de las naves estelares. Los Dracnids, proseguí, mostrando una exhibición holográfica de su mundo, evolucionaron en un planeta con una gravedad superficial de 3.2 veces la estándar galáctica. Su atmósfera contiene suficientes elementos corrosivos como para disolver el blindaje de una nave en menos de 6 minutos. Las temperaturas superficiales oscilan, en una sola rotación, desde 40 grados por debajo de la congelación hasta 60 grados por encima. El holograma cambió a la imagen de un Dracnid en su máximo esplendor, 4 metros de pura amenaza acorazada, con órganos de respaldo y suficientes armas naturales como para hacer sentir insuficiente a una nave militar. Bajo todos los parámetros que hemos establecido, son el ejemplo perfecto de la evolución en condiciones hostiles. Que su civilización alcanzara los viajes espaciales debió ser imposible. Y, sin embargo, hice una pausa para generar efecto, había aprendido que eso realzaba las revelaciones dramáticas. Y, sin embargo, lo lograron. Dominaron su entorno, desarrollaron tecnología para sobrevivir en condiciones incluso más duras y se unieron a nuestra comunidad galáctica. Durante 3000 ciclos, han sido la prueba viviente de que la vida puede imponerse incluso ante las condiciones más hostiles que la naturaleza pueda crear. Un pensador cuántico en los asientos superiores pulsó con curiosidad. Hablas en pasado, Zictal. Algo ha cambiado. Mi membrana exterior se estremeció con emoción. Sí, honorables colegas. Algo ha cambiado. Todo lo que creíamos saber acerca de los límites de la evolución y la supervivencia. Mi equipo ha descubierto evidencia de una especie que hace que los Dracnids parezcan criaturas evolucionadas en un jardín de placer. La cámara estalló en protestas y exclamaciones de incredulidad. La burbuja de gravedad de la primera vocera, Lumin, vaciló mientras alzaba sus apéndices para pedir silencio. Estas afirmaciones son extraordinarias, Zictal. ¿Qué evidencia tienes? Activé mi segundo cristal de datos, proyectando una nueva imagen sobre la cámara. Colegas, les presento la Tierra. Un mundo mortal que desafía todo lo que creíamos posible, y a sus habitantes. Proyecté la siguiente imagen, la especie que se hace llamar humanos. El silencio que siguió fue absoluto.
Incluso los pensadores cuánticos detuvieron sus cálculos de fondo habituales. En ese instante, ninguno de nosotros se imaginaba que estábamos a punto de descubrir lo equivocados que estábamos acerca de los límites de la vida, la supervivencia y la evolución. Los humanos estaban a punto de cambiarlo todo, suponiendo, claro está, que no terminaran matándonos a todos primero. Primer encuentro. El primer encuentro documentado con humanos sucedió en las regiones disputadas del brazo espiral, donde nuestra nave de investigación, la buscadora de estrellas, realizaba un análisis rutinario de la atmósfera de un gigante gaseoso. Yo iba a bordo como parte de mis continuas investigaciones sobre la adaptación a entornos extremos, aunque ninguno de nosotros esperaba encontrar algo más interesante que microorganismos resistentes. Nuestros sensores detectaron la nave desconocida a unos 3 minutos luz de nuestra posición. Al principio, asumimos que se trataba de otra nave de exploración Dracnid, ya que ellos eran los únicos lo bastante insensatos para aventurarse en estos sectores repletos de radiación sin un blindaje pesado. Pero, a medida que la nave se acercó, nuestra confusión aumentó. «Jefa, observe», dijo la navegante Prel desde su estación de sensores, con sus ojos cristalinos reflejando los flujos de datos. «La construcción de esa nave parece primitiva. Su blindaje contra la radiación es apenas adecuado para el viaje espacial profundo». Me acerqué a su puesto de trabajo, con mi exoesqueleto emitiendo un leve zumbido. «Imposible. Nadie podría sobrevivir aquí con tan poca protección». «Verifica las lecturas otra vez». Antes de que pudiera hacerlo, llegó una solicitud de comunicación. Tras una breve discusión sobre los protocolos de seguridad, la capitana Benra autorizó la conexión. La pantalla holográfica parpadeó y vimos por primera vez a un humano. Aquí habla el capitán Alexander Reeves, de la nave de exploración terrestre El Sueño del Horizonte. Venimos en son de paz y buscamos un contacto amistoso. La tripulación del centro de comando guardó silencio. El ser en la pantalla se veía tan desprotegido. Nada de recubrimiento acorazado, ni sistemas de respaldo visibles, ni siquiera un amortiguador de radiación en sus órganos vitales. Solo piel rosada y una vestimenta sintética que, a todas luces, no ofrecía protección real. La capitana Ben se repuso primero. «Saludos, capitán Reeves. Su nave parece correr un peligro grave. Nuestros sensores indican que los niveles de radiación locales exceden los parámetros de seguridad de la mayoría de las especies orgánicas por varios órdenes de magnitud. Estamos listos para ayudar con una evacuación de emergen». La expresión del capitán humano se contrajo de un modo que más tarde descubriríamos era una sonrisa divertida. «Muy amables, pero estamos perfectamente bien. Nuestro blindaje está dentro de los márgenes de seguridad humanos». Ninguno de nosotros supo cómo responder a esa afirmación, que sonaba a todas luces imposible. Di un paso al frente, movido por mi curiosidad científica y olvidando el protocolo. «Disculpe mi franqueza, capitán, pero nuestras lecturas indican que el casco de su nave deja pasar suficiente radiación como para matar a la mayoría de las especies conocidas en cuestión de minutos». «Oh, eso», el capitán Reeves hizo un ademán con la mano. «Es más o menos lo que enfrentamos en vuelos largos de regreso a casa. Nada que nuestro organismo no pueda manejar con medidas básicas». «Hablando de eso, ¿les interesaría un encuentro cara a cara? Nos encantaría aprender más de su especie». Antes de que pudiéramos explicar por qué tal encuentro sería fatal para ellos, ya habían iniciado los procedimientos de acoplamiento. Nuestros sistemas automáticos se pusieron en marcha, y para nuestro horror, nos dimos cuenta de que no podíamos detener el proceso sin arriesgarnos a dañar ambas naves. «Rápido», ladró la capitana Ben. «Sella todos los mamparos internos e inicia los protocolos de radiación de emergencia». Nos apresuramos a proteger a esos humanos aparentemente suicidas de su propia ignorancia. Corrí hacia la bahía de acoplamiento con un generador de escudo portátil, decidido a salvar al menos a unos pocos especímenes para su estudio. Lo que vi a continuación cambió para siempre mi comprensión de la vida. La esclusa se activó y el capitán Reeves entró con otros 2 tripulantes. No llevaban trajes de protección ni escudos de radiación, solo sus sencillos uniformes de tela. Una de ellos, que se presentó como la doctora Samira Patel, sacó un pequeño dispositivo y empezó a tomar lecturas de nuestra bahía. «Fascinante composición atmosférica», comentó mientras hacía anotaciones en lo que parecía una tableta digital rudimentaria.
Aunque deberían revisar su gravedad artificial, me parece algo baja. Me quedé allí, con mi medidor de radiación marcando niveles letales, mirando a esos humanos ilesos y saludables, que charlaban con soltura sobre la configuración de nuestra nave como si fueran turistas en un jardín. El capitán Reeves advirtió mi angustia y se acercó, extendiéndome la mano en lo que luego entenderíamos como un gesto de saludo. ¿Está todo bien? Parece preocupado. ¿Conseguí dar con mi voz? Los niveles de radiación en este sector, su blindaje mínimo, ¿cómo siguen vivos? Ella soltó una risa, un sonido que hizo saltar a algunos de mis compañeros. Los humanos evolucionamos con radiación de fondo constante. Claro, estos niveles están un poco por encima de lo normal en la Tierra, pero no son nada que no podamos manejar. Nuestras células tienen mecanismos muy robustos de reparación. Además, tenemos ciertas adaptaciones genéticas que nos ayudan con el daño por radiación, agregó la doctora Patel, con la mirada llena de interés profesional. Es realmente fascinante. Me encantaría comparar notas de xenobiología, si les parece bien. Miré mi detector de radiación, luego, a estos humanos que parecían perfectamente sanos. En ese momento comprendí que tendríamos que revisar por completo todo lo que entendíamos sobre los límites de la vida. Estas personas no solo sobrevivían en condiciones que considerábamos letales, sino que ni siquiera parecían darse cuenta de lo extremas que eran. Mientras observaba cómo el capitán Reeves y su tripulación exploraban nuestra bahía de acoplamiento con la emoción de quien visita un lugar exótico, envié un mensaje urgente al Consejo de Investigación Galáctica. Habíamos subestimado de forma drástica lo que significaba un mundo mortal y lo que la vida podía tolerar para sobrevivir. Lo que yo no sabía en ese entonces era que esto apenas sería el inicio de las revelaciones sobre las capacidades humanas. Encuentro diplomático. Tras nuestro contacto inicial con los humanos, el Consejo Galáctico organizó una reunión diplomática formal a bordo de la Estación Espacial Zenit, elegida específicamente por su capacidad para albergar múltiples especies al mismo tiempo, con cámaras atmosféricas separadas para la comodidad y seguridad de cada una. O al menos, eso creíamos. La delegación humana llegó con 2 ciclos solares de anticipación, encabezada por el capitán Reeves, la doctora Patel y otros 3 tripulantes. El oficial de seguridad de la estación, Ral Nick, casi sufrió un colapso neuronal al ver que salían de su nave con lo que él describió como ropa de tela decorativa. Honorables humanos, farfulló a través de los altavoces de su traje ambiental. Hemos preparado una cámara sellada especial para su protección. Por favor, permítanme escoltarlos inmediatamente. El capitán Reeves sonrió con esa expresión tan desconcertante en los humanos. Gracias, pero estamos bien respirando la atmósfera estándar de la estación. Según nuestros cálculos, no difiere demasiado de la terrestre, solo que es un poco delgada. Las extremidades caudales del oficial de seguridad se retorcieron con angustia. Pero, la presión atmosférica está calibrada para drones de mantenimiento. La cantidad de oxígeno, por sí sola, sería tóxica para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. La doctora Patel sacó su inseparable tableta. En realidad, estos niveles de oxígeno se parecen bastante a los que encontramos en altitudes altas en la Tierra. Algunas de nuestras ciudades están construidas en lugares con aire aún más tenue. Aunque me interesaría mucho estudiar cómo su especie procesa el oxígeno, si están dispuestos a compartir datos. Antes de que Ralnik pudiera colapsar, apareció la primera vocera, Lumin, en su burbuja de gravedad, seguida por representantes de 12 de las principales especies espaciales. El embajador Draknid, el comandante supremo Vexnar, iba al final, apenas cabiendo por los reforzados pasillos de la estación. Bienvenidos, honorables humanos, dijo Lumin, con su voz traducida resonando por la sala. Hemos preparado unas instalaciones especiales para sus necesidades únicas. Señaló una cámara sellada, equipada con lo que nuestros ingenieros suponían que era esencial para la supervivencia humana: grueso blindaje contra la radiación, filtros atmosféricos, reguladores de presión y campos de estasis de emergencia en caso de falla de contención. El capitán Reeves examinó el lugar con diplomática cortesía. Apreciamos la consideración, pero quizá podríamos reunirnos en la sala de conferencias principal. Facilitaría la conversación. Los diplomáticos presentes intercambiaron miradas inquietas. El comandante supremo Vexnar avanzó con sus placas de armadura repiqueteando. Debe ser una broma.
La sala de conferencias principal está expuesta a las condiciones estándar de la estación. Incluso nosotros, los Dracnids, necesitamos medidas de protección allí. Estaremos bien, comentó James Parker, uno de los humanos. Revisamos las especificaciones. No hay nada que no hayamos enfrentado antes. Siguió un debate largo sobre los protocolos de seguridad, durante el cual los humanos trataron pacientemente de explicar conceptos que contradecían todo lo que sabíamos sobre biología. Finalmente, y pese a nuestras objeciones, accedimos a reunirnos en la sala principal de conferencias, incapaces de encontrar una manera diplomática de negarnos. La reunión empezó de forma tranquila. El capitán Reeves presentó datos fascinantes sobre los diversos entornos de la Tierra, provocando que varios xenobiólogos necesitaran suplementos calmantes. La doctora Patel habló sobre posibles intercambios científicos, evitando contacto referirse a cuán innecesarias eran muchas de nuestras medidas de seguridad para los humanos. Entonces ocurrió el accidente. Un dron de mantenimiento sufrió una falla y se estrelló contra uno de los reguladores atmosféricos principales. Las alarmas sonaron mientras el aire de la sala se escapaba al espacio. Los campos de fuerza de emergencia se activaron, pero no antes de que la presión descendiera casi al vacío. Los representantes Dracnid encendieron sus sistemas de supervivencia. Los caminantes de niebla se condensaron en sus formas de emergencia. La burbuja de gravedad de la primera vocera, Lumin, se expandió para protegerla. Pero 3 diplomáticos de especies menos resistentes quedaron atrapados sin protección. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que tuvimos que analizar las grabaciones a velocidad reducida para entenderlo. Los humanos, a quienes habíamos querido proteger, actuaron de inmediato. El capitán Reeves y el teniente Parker corrieron a través de la sala despresurizada, cargaron a los diplomáticos en peligro y los llevaron hasta el refugio de emergencia más cercano. La doctora Patel y los demás humanos, con una eficiencia asombrosa, sellaron la brecha en el casco usando nada más que kits de reparación de emergencia y lo que solo podría describirse como fuerza bruta bien aplicada. Se movían por la sala casi en vacío como si fuera una molestia menor, coordinando reparaciones y hablándose unos a otros a través del tenue aire. El comandante supremo Vexnar observó en silencio, atónito, cómo estos seres aparentemente frágiles hacían en minutos lo que habría requerido de un equipo de reparación especializado con trajes presurizados. Cuando los equipos de emergencia llegaron por fin, encontraron a los humanos atendiendo a los diplomáticos afectados, como si ni siquiera se dieran cuenta de que acababan de sobrevivir a condiciones letales. ¿Todos están bien?, preguntó el capitán Reeves, ayudando a ponerse en pie a un pensador cuántico que apenas se mantenía tras la descompresión. Lo mejor sería que los equipos médicos revisen si hay daños por descompresión. La burbuja de gravedad de la primera vocera, Lumin, se redujo, gesto equivalente a que se quedara sin palabras. Ustedes los salvaron. Sin ningún equipo de protección. En el vacío. Bueno, no era un vacío total, aclaró la doctora Patel. Aún quedaba algo de atmósfera, unos 0.1 sí. Los humanos podemos tolerar una exposición breve a esas condiciones, aunque no lo recomiendo por mucho tiempo. Breve es relativo, agregó el teniente Parker con una sonrisa. El récord actual de un humano sobreviviendo al vacío está cerca de los 3 minutos, pero preferimos no ponerlo a prueba si podemos evitarlo. Se suspendió la reunión diplomática para investigar el incidente, pero sus objetivos no oficiales ya estaban cumplidos. Mientras observaba a la delegación humana colaborar tranquilamente en las reparaciones, seguían charlando y tomando notas sobre la experiencia. Comprendí que estábamos equivocados respecto a quién necesitaba protección de quién. El embajador Dracnid se me acercó más tarde, con su intimidante porte algo atenuado. Cuando leí tu informe inicial asegurando que los humanos habían evolucionado en un lugar más exigente que Dracnar, pensé que exagerabas. Ahora sospecho que te quedaste corto. Observé al capitán Reeves discutiendo mejoras en los protocolos de emergencia con el oficial de seguridad de la estación, mientras la doctora Patel le explicaba entusiasmada la resistencia humana a la descompresión a un grupo de xenobiólogos. Solo pude asentir. Habíamos descubierto algo sin precedentes en la historia galáctica, una especie que prosperaba en condiciones que incluso nuestros drones de mantenimiento hallaban difíciles. Reevaluando límites. Tras el incidente en la estación espacial, el Consejo de Investigación Galáctica autorizó un estudio sin precedentes de la Tierra y la fisiología humana.
Como xenobiólogo en jefe, me encargué de dirigir al equipo de investigación, en estrecha colaboración con la doctora Patel, que parecía divertirse con cada una de nuestras reacciones a la información más básica sobre su planeta. Nuestro primer gran descubrimiento llegó a partir de un simple análisis de la atmósfera terrestre. La Tierra contenía altas concentraciones de oxígeno, un gas corrosivo para la mayoría de las especies sintientes. Cuando manifestamos nuestra alarma, la doctora Patel comentó con calma que los humanos necesitan oxígeno para vivir. ¿Quieren decir que su especie respira un gas corrosivo como necesidad biológica?, preguntó mi asistente Ben Cass, con sus tentáculos de grabación retorciéndose de asombro. Así es, respondió la doctora, y en un tiempo atrás, la Tierra tenía niveles aún más altos de oxígeno. Nuestros antepasados vivían en un mundo que nos resultaría tóxico incluso a los humanos actuales. Pero las revelaciones sobre la atmósfera terrestre no se comparaban con lo que descubrimos acerca de las otras características de su planeta. Al equipo le tomó 3 ciclos completos confirmar las lecturas gravitatorias, convencidos de que debía tratarse de una falla en nuestros instrumentos. Su especie evolucionó en un planeta con casi 3 veces la gravedad estándar galáctica, dije durante una sesión de investigación. Y, sin embargo, se mueven como si estuvieran en baja gravedad. Por eso todo aquí se siente tan liviano, comentó el teniente Parker, levantando con una sola mano una caja de carga que para el resto requeriría maquinaria. Nos preguntábamos el motivo. Cuanto más estudiábamos, más aterrador resultaba el planeta Tierra. Tenía tormentas electromagnéticas regulares capaces de interrumpir tecnología avanzada, inestabilidades geológicas que provocaban terremotos y erupciones volcánicas frecuentes, y variaciones de temperatura tan extremas que nuestros modelos ambientales al principio rechazaron la información por considerarla imposible. Lo más escalofriante de todo fue la revelación sobre la biodiversidad terrestre. Mientras que la mayoría de los mundos con vida presentan ecosistemas cuidadosamente equilibrados, en la Tierra existía una especie de campo de batalla biológico permanente. Cada ser humano crece rodeado de una cantidad inimaginable de organismos que intentan matarlo, desde patógenos microscópicos hasta depredadores enormes. ¿Quieren decir que los humanos evolucionaron luchando de forma constante contra otras especies?, preguntó el comandante supremo Vexnar, interrumpiendo mi presentación ante el consejo. No solo luchar, contesté con un leve temblor en la voz. Según sus registros, los humanos han cazado sistemáticamente a criaturas mucho más grandes hasta llevarlas a la extinción. Lo llaman caza de persistencia. Simplemente persiguen a la presa hasta que ésta se rinde por agotamiento. La cámara se llenó de murmullos de incredulidad y miedo. Los humanos parecían tan pacíficos, tan cordiales, que resultaba difícil asimilar la idea de que fueran depredadores al tope de la cadena trófica, evolucionados para superar cualquier obstáculo. La primera vocera, Lumin, agitó su burbuja de gravedad con preocupación. ¿Y su desarrollo tecnológico? Con semejantes condiciones, uno pensaría que se retrasaría su progreso. Ocurrió lo contrario, expliqué, mostrando una línea de tiempo del avance humano. Los desafíos ambientales constantes parecen haber acelerado su innovación. Cuando se topan con un obstáculo, los humanos inventan una solución. Su progreso tecnológico ha sido exponencial, muy por encima de lo que conocemos en otras civilizaciones. Pero deben tener debilidades, exclamó un pensador cuántico desde las gradas. Vulnerabilidades ambientales, limitaciones biológicas. Mostré la siguiente serie de datos acerca de la capacidad de adaptación humana. Pueden sobrevivir en entornos que van desde hielos árticos hasta desiertos abrasadores, pueden pasar días sin agua y semanas sin comida. Sus organismos pueden reparar daños por radiación, regenerarse de lesiones graves y adaptarse prácticamente a cualquier ambiente. Incluso lo que ellos llaman actividades recreativas calificaría como situaciones extremas de supervivencia en la mayoría de los mundos. La sala entera guardó silencio mientras mostré imágenes de deportes y pasatiempos humanos, escalar rocas sin equipo de seguridad, nadar en aguas heladas, correr largas distancias simplemente por diversión. Lo que para otras especies sería una lucha por la supervivencia, para los humanos era entretenimiento. Hay algo más, dije en voz baja. Descubrimos por qué los humanos parecen tan cómodos en el espacio. Las condiciones de la Tierra son tan variables y extremas que el viaje espacial en realidad presenta menos desafíos que su vida diaria en el planeta. Lo que nosotros consideramos circunstancias de supervivencia, ellos lo ven como inconvenientes menores.
Concluí mi presentación y un profundo silencio reinó en la cámara del consejo. Todos habíamos llegado a la misma realización: los humanos no eran una especie más en el espacio. Eran algo completamente nuevo. Seres que habían evolucionado en condiciones que antes creíamos imposibles para una forma de vida inteligente. El capitán Reeves y su tripulación solo nos habían mostrado una pequeña fracción de lo que podían hacer. Habían sido cuidadosos, incluso gentiles, en su interacción con nosotros. Y quizá eso era lo más inquietante de todo: hasta dónde podían llegar si dejaban de contenerse. El ataque Drakenid. El ataque Drakenid a la colonia humana de Nueva Terra tomó al Consejo Galáctico por sorpresa. El comandante supremo Vexnar, sintiéndose amenazado por los descubrimientos acerca de las capacidades humanas, decidió eliminar lo que él consideraba una especie rival antes de que se estableciera totalmente en la galaxia. Yo estaba presente en la sesión de emergencia del Consejo cuando llegó la noticia. Los Dracnids habían desplegado toda su tercera flota, cerca de 400 naves de guerra, contra una colonia de apenas 50.000 humanos. La cámara se sumió en el caos. «Tenemos que enviar ayuda de inmediato», exclamó la primera vocera, Lumin. «Los humanos no tienen una flota de defensa en ese sector». El capitán Reeves, presente como representante temporal de la Tierra, alzó la mano para pedir la palabra. Todos esperábamos una súplica desesperada, pero en lugar de eso, sonrió. «Agradecemos la preocupación», dijo con calma, «pero la situación está bajo control». Nuestras fuerzas de defensa colonial se enteraron de la maniobra de la flota Drakenid tan pronto como comenzaron su movimiento. ¿Fuerzas de defensa?, se burló el segundo al mando de Vexnar. Nuestros escáneres no detectaron instalaciones militares, defensas orbitales ni escudos planetarios. Ni siquiera defensas básicas. ¿Esos escáneres?, intervino la doctora Patel, sin apartar la vista de su tableta. ¿Incluyeron la posibilidad de que usemos las bandas de radiación, que ustedes consideran letales, como canales de comunicación? No, ¿verdad? Interesante. Antes de que tuviéramos tiempo de asimilar esa revelación casual, la pantalla principal comenzó a mostrar las transmisiones entrantes de Nueva Terra. La flota Drakenid había llegado a la órbita y sus enormes naves descendían en formación de invasión estándar. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. Los humanos habían convertido por completo su operación minera en una red de defensa. Aquello que los Dracnids habían tomado por excavadoras primitivas resultó ser plataformas de armas camufladas. Cada refugio civil servía también como un búnker militar. Los colonos, lejos de entrar en pánico, se movían con precisión ensayada para ocupar sus puestos de batalla. «Esto no puede ser», gruñó el comandante Drakenid. «Sus civiles se están moviendo hacia zonas de radiación intensa sin protección. Morirán antes de que nuestras tropas lleguen a ellos». «Esas zonas de radiación», contestó el teniente Parker. «Las colocamos ahí a propósito. Son una gran cobertura, y además interfieren con sus sistemas de puntería». El consejo entero observó, boquiabierto, cómo los colonos humanos llevaban a cabo lo que luego describirían como una defensa de manual. Habían estudiado las tácticas militares Dracnids y diseñado contramedidas para cada una. Cuando las naves de desembarco Drakenid trataron de aterrizar en la plaza central, descubrieron que el suelo había sido socavado. Cuando intentaron desplegar a sus temibles tropas de choque, los humanos simplemente incrementaron la presión atmosférica, haciendo que la armadura Drakenid comenzara a desmoronarse. «Esto es imposible», farfulló el subordinado de Vexnar. «Son mineros y granjeros». «Estás confundido», replicó el capitán Reeves con amabilidad. «¿Has visto lo que implica establecer una colonia? Hay que terraformar ambientes hostiles, crear infraestructura autosuficiente y sobrevivir a todo lo que un nuevo planeta te arroje encima. Comparado con eso, defenderse de una invasión es relativamente sencillo». Para nuestro mayor asombro, descubrimos que muchos de esos mineros habían sido ingenieros de combate, y varios granjeros, fuerzas especiales retiradas. Incluso la anciana a cargo de la comunicación había sido analista táctica durante 30 años. Los Dracnids, en vista de la feroz resistencia en tierra, optaron por bombardear la colonia desde la órbita. Fue entonces cuando conocimos las otras preparaciones humanas. Las plantas de energía geotérmica se convirtieron en armas de defensa planetaria,
y los procesadores atmosféricos aparentemente primitivos generaron pulsos electromagnéticos dirigidos. Descubrimos sus planes de invasión hace 6 meses, comentó la doctora Patel, como si fuera un detalle menor, mientras seguía tomando notas. Eran muy ambiciosos, pero debieron considerar mejor las variables ambientales. ¿Sabían que los humanos podemos percibir campos eléctricos en ciertas condiciones? Ocultar naves de sigilo con nosotros cerca no resulta tan fácil. La batalla duró menos de 6 horas. Al final, la tercera flota Dracnid estaba en ruinas, y sus fuerzas de tierra se habían rendido. Los colonos humanos ya estaban organizando operaciones de búsqueda y rescate para sus enemigos derrotados. Pudieron haberlos aniquilado por completo, observó la primera vocera. ¿Por qué mostrar clemencia? El capitán Reeves se encogió de hombros con naturalidad. Cometieron un error basado en información incompleta. Ahora tienen datos más precisos. Además, los Dracnids son la especie que más se parece a nosotros que hemos encontrado hasta ahora. Sería una lástima desperdiciar todo ese potencial. El comandante supremo Vexnar, que había presenciado cómo sus fuerzas se rendían ante la especie que intentó aniquilar, comprendió al fin la magnitud de su error. Los humanos no solo habían derrotado su ataque, sino que lo habían hecho limitándose conscientemente para evitar bajas innecesarias. ¿Cómo?, balbuceó. ¿Cómo unos simples colonos vencieron a nuestras fuerzas élite? ¿Simples?, se rió el teniente Parker. ¿Han visto lo que cuesta establecer una colonia? Tienes que, y repitió el mismo argumento de antes, resumido con una frase: sobrevivir a un planeta hostil hace que todo lo demás parezca sencillo. Lo realmente notable de los humanos, añadí, dirigiéndome al consejo, no es que sepan pelear, sino su capacidad de adaptación para convertir cualquier desventaja en ventaja. No han sobrevivido a su mundo mortal por ser invencibles, sino por su terquedad a la hora de aceptar el fracaso. La capitana Reeves asintió con aprobación. Exacto. No llegamos a donde estamos por ser los más fuertes o agresivos, sino por adaptarnos. Para nosotros, cada problema es solo un rompecabezas que se puede resolver. Al tiempo que el consejo asimilaba esta información, la doctora Patel levantó la vista de su tableta. Por cierto, hemos compilado un conjunto de datos sobre las tácticas de combate Dracnids y sus respuestas fisiológicas a varios factores de estrés ambientales. ¿Alguien interesado en colaborar en una investigación? Nueva era. Un ciclo estándar después del fallido ataque a Nueva Terra, me encontraba una vez más en la Cámara del Consejo Galáctico, presentando mi informe final sobre la integración de los humanos a la sociedad galáctica. La sala se veía muy distinta, con varias modificaciones estructurales propuestas por ingenieros humanos para mejorar la adaptabilidad ambiental. La primera vocera, Lumin, flotaba en su burbuja de gravedad, que ahora incluía ciertas mejoras de seguridad inspiradas en los humanos. Xenobiólogo en jefe Zictal anunció: por favor comparta sus conclusiones sobre el nuevo paradigma en nuestra comprensión de la supervivencia. Asentí, notando la presencia de representantes tanto humanos como Dracnids sentados juntos en lo que ahora llamaban la sección de Mundos Mortales. Honorables colegas, los sucesos en Nueva Terra nos obligaron a reevaluar por completo nuestras definiciones de resiliencia y adaptación. En la pantalla principal se proyectaron imágenes de la nueva Academia de Defensa Galáctica, donde instructores humanos enseñaban técnicas de supervivencia a grupos mixtos de distintas especies. El capitán Reeves aparecía en un clip, demostrando cómo improvisar un sistema de filtración de agua con equipo recuperado, mientras estaban en un entorno casi al vacío. Como pueden ver, proseguí, los humanos no solo han compartido sus capacidades defensivas, sino también su visión única para resolver problemas. Lo más notable no es su resistencia física, sino su adaptabilidad mental. La imagen cambió para mostrar a la doctora Patel colaborando con científicos Dracnids en trajes ambientales de diseño conjunto. Su mayor fortaleza radica en su disposición a ayudar a otros a lograr lo mismo que ellos. No ven los desafíos como amenazas, sino como oportunidades de crecimiento. La primera vocera, Lumin, levantó uno de sus zarcillos. ¿Y qué pasa con la situación Dracnid? Cambié la imagen a un reporte actualizado de Nueva Terra, donde ingenieros humanos y Dracnids colaboraban en un nuevo tipo de hábitat colonial. Lo que pudo haber sido un desastre se había convertido en una de las alianzas tecnológicas más productivas en la historia galáctica. ¿Y quiénes mejores para trabajar juntos?, dijo el capitán Reeves, que la otra especie que más se acerca a comprender nuestra perspectiva.
Los Dracnids evolucionaron en condiciones casi tan duras como las nuestras, así que al menos entienden nuestros chistes sobre radiación. El comandante supremo Vexnar emitió un sonido que se tradujo como risa. Creímos ser los supervivientes definitivos, hasta que conocimos a los humanos. Ahora vemos que la supervivencia no es solo fuerza, sino innovación. La pantalla mostró una sesión de entrenamiento con instructores humanos enseñando sus protocolos de emergencia a varias especies. Un caminante de niebla se enredó en su traje ambiental, y en lugar de entrar en pánico, recitó con calma lo que se había vuelto el mantra de seguridad humano. Si te mantienes tranquilo, tienes tiempo. Si tienes tiempo, puedes resolverlo. Tal vez lo más significativo, continué, es que los humanos nos han enseñado que el término mundo mortal no habla solo de la dureza física, sino de la actitud. Ellos no dominaron su planeta siendo invencibles, sino negándose a creer que hubiera algún problema sin solución. La doctora Patel alzó la mano, por una vez sin su tableta en la otra. Hablando de resolver problemas, estamos listos para iniciar pruebas con el nuevo traje espacial multispecies. ¿Algún voluntario? Varios miembros del consejo se ofrecieron de inmediato, incluidas especies que antes se negaban rotundamente a cualquier caminata espacial. El cambio de actitud era asombroso. Por último, agregué al cerrar mi informe, los humanos han propuesto la creación de un centro de investigación de entornos extremos. Su idea es utilizarlo para estudiar técnicas de supervivencia que beneficien a todas las especies. ¿Y dónde proponen construirlo?, preguntó la primera vocera. El capitán Reeves sonrió con esa característica expresión. Pensamos empezar por algo sencillo. Quizás esa luna volcánica en el sistema Centauri, la que todos llaman inhabitable. La cámara se llenó de un animado debate mientras yo observaba cómo humanos y representantes alienígenas planificaban colaboraciones futuras. Mi informe inicial describía a los humanos como los máximos habitantes de mundos mortales, pero olvidé lo más importante: los humanos no solo habían aprendido a sobrevivir en condiciones imposibles, sino que habían descubierto cómo prosperar en ellas. Y ahora estaban dispuestos a enseñar a otros a hacer lo mismo. En algún lugar del fondo, alcancé a oír al teniente Parker explicando a un grupo de xenobiólogos fascinados porque los humanos consideraban caminar sobre brasas como un ejercicio de trabajo en equipo. Concluí que habría cosas de los humanos que seguirían siendo, para nosotros, un maravilloso misterio. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.